¿Por qué debes usar elementos de protección personal en el trabajo? Los elementos de protección personal minimizan o evitan daños físicos a las personas. Son la última barrera entre el trabajador y los riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Como principio básico, los riesgos se deben eliminar o neutralizar en su fuente de origen. Es decir, siempre se debe tratar de evitar que las máquinas o equipos o instalaciones y demás representen el menor riesgo posible para los trabajadores. En caso de no poder eliminar estos riesgos, deben tomarse todas las medidas de seguridad adecuadas, como por ejemplo, señalizar correctamente las zonas y equipos de riesgo. Que los elementos de protección personal sean la última barrera entre el trabajador y los riesgos, también quiere decir que en el peor de los casos, cuando ocurre un accidente, a pesar de existir otras medidas de seguridad, usar los elementos de protección personal puede salvar la vida del trabajador o al menos disminuir los daños a su salud. De todas maneras, los elementos de protección personal no solo nos protegen de los daños ante un eventual accidente, sino que también evitan repercusiones negativas en la salud de los trabajadores que están expuestos a condiciones inadecuadas para su salud. ¿Por qué es necesario regular los elementos de protección personal? Si no existiera una normativa que regule y garantice la calidad de los elementos de protección personal, correríamos el riesgo de que los fabricantes o proveedores no nos brinden información para evaluar la calidad del producto. Para evitar que esto suceda, existen regulaciones estatales rigurosas que vamos a describir a continuación. La resolución 896/99 de la Ex Secretaría de la Industria, Comercio y Minería establece los requisitos esenciales que deberán cumplir los equipos, medios y elementos de protección personal comercializados en el país, con el objetivo de garantizar a los trabajadores de cualquier rubro la seguridad en la utilización de equipos, medios y elementos de protección personal, reduciendo los accidentes laborales bajo condiciones previsibles y normales de uso. Los fabricantes, importadores, distribuidores, mayoristas y minoristas de los productos alcanzados por la presente resolución están obligados a certificar o exigir la certificación. La resolución 299/2011 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo establece las reglamentaciones que procuran la provisión de elementos de protección personal confiable a los trabajadores. Para su cumplimiento se crea el formulario Constancia de entrega de ropa de trabajo y elementos de protección personal. Dicho formulario es de utilización obligatoria por parte de los empleadores y se debe completar un formulario por cada trabajador, en el que se registrarán las respectivas entregas de ropa de trabajo y elementos de protección personal, así como la indicación de si lo mismo cuentan o no con certificación. El decreto reglamentario número 351/79 de la Ley Nacional número 19.587, anexo 1, título 6, Protección Personal del Trabajador, capítulo 9, Equipo y elementos de protección personal, estipulan en su articulado que todo empleador debe adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de los trabajadores, especialmente en lo relativo al suministro y mantenimiento de los equipos de protección personal. A continuación vamos a ver algunos elementos de protección personal que es recomendable que utilicen los trabajadores del sector eléctrico. Para la protección de la cabeza es recomendable utilizar cascos que nos protejan de eventuales caídas, particularmente para aquellas personas que están realizando trabajos en redes aéreas. Para la protección de los pies es recomendable utilizar botas que no solo protejan al trabajador de la caída de herramientas, sino también que generen una correcta aislación de la persona respecto a tierra. Para la protección de las manos es recomendable utilizar guantes que generen una correcta aislación del trabajador con partes energizadas. Para la protección del trabajador contra arco eléctrico, es necesario que cuente con indumentaria certificada según la resolución 896/99 que ya explicamos anteriormente. En aquellos trabajos que se realizan en altura, como por ejemplo en las redes aéreas, es necesario que el trabajador cuente con un arnés y cinturones de seguridad que estén provistos de anillos por donde pasar la cuerda salvavidas. Este arnés, cinturones y la cuerda salvavidas tienen la función de evitar que el trabajador impacte contra el suelo ante una eventual caída. El instructivo de la constancia de ropa de trabajo y elementos de protección personal, que se mencionó en el decreto 351/79, tiene como función llevar un registro de control de los elementos de indumentarias de protección personal que se le entrega a cada trabajador, para así poder saber
de quién es la responsabilidad ante los daños a la salud de un trabajador ocasionados por un eventual accidente o enfermedad laboral. Para ello, se realizará una tabla. En la tabla vamos a tener los datos del trabajador, donde se requiere la razón social, la dirección, la localidad, el nombre y el apellido, el CUIL y demás. Otra cosa que se colocará son los elementos que se le entreguen, en donde pondremos por cada uno el tipo de modelo, la marca, si posee certificación o no, la cantidad y la fecha y hora de la entrega de esos elementos. A lo último, dará la firma del trabajador, ya que, como lo dice su nombre, son elementos personales, es decir, de esa persona y de nadie más.